Buenas tardes. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerles la primera parte del segundo capítulo denominado Hidalgo, ejecutor testamentario de Vasco de Quiroga, del libro Cultores y Forjadores de México, obra de Humberto Tejera, libro que fue publicado en 1929 y vuelto a editar en 1961 por Libromex Editores. Hidalgo, ejecutor testamentario de Vasco de Quiroga. Entre las grandes influencias que forjaron al Hidalgo independizador y libertador, y entre las cuales se han destacado sus lecturas clásicas y enciclopedistas, su concepto de la justicia y su sensibilidad personal, herida por los infortunios y miserias de los indígenas y el retumbo de las grandes sublevaciones de los últimos incas, Tupac Amaru, Tupac Katari en Perú y Bolivia, y de los comuneros de José Antonio Galán en Nueva Granada, descuartizados todos por cierto, y alzados en escarpias, por ejemplo, por los amos peninsulares. Creemos que debe realzarse por su evidencia inmediata y su imborrable surco en la vida circundante, la impresión que en Hidalgo, desde sus tiempos de estudiante en San Nicolás, tuvo que ejercer la memoria de Vasco de Quiroga, grabada a perpetuidad en el signo de las grandes relaciones humanas en las tierras de Michoacán. Desde 1533 hasta su muerte en 1567, Quiroga estableció en Michoacán su república hospitalaria, gobierno no solo singular por sus finalidades y métodos, sino diferente y contrario a las bases mismas de la organización teocrática absolutista establecida por los reyes y ejercida por los virreyes y obispos en la Nueva España. La República Hospitalaria en Michoacán fue creada por Quiroga, con reminiscencias clásicas de Platón y de Licurgo, y con acotaciones próximas a los sistemas sociales idealistas forjados in mente por los grandes humanistas del Renacimiento, tales como Moro y Campanella, y sobre todo para la utilización práctica que realizó Quiroga de los ideales y consejos del cristianismo auténtico y primitivo de Luis Vives, cuya dulzura empapaba a la Salamanca del siglo XVI. Fue esa república hospitalaria una sociedad de trabajadores, de la que estaban excluidas tanto la pereza como el ocio, así como también la explotación. Nadie podía eximirse de su contribución, en forma de trabajo útil, al bien común. El fundador, con admirable tacto psicológico para adaptar sus ideas a la mentalidad y habilidad artística indígena, y con rápido y hondo conocimiento de los recursos naturales disponibles y necesidades de la sociedad que forjaba, distribuyó las artesanías y cultivos, es decir, las industrias, entre todos los pueblos. Bien conocida y admirada es esa distribución de las industrias, asignando una a cada localidad, ganando la especialización consiguiente. Aún es objeto de encanto de los visitantes de Uruapan las hechuras de las lacas, el batido y la figuración de cobre en Santa Clara, los bordados e hilados de Cherán, las maderas cantantes y polícromas de Paracho y Quiroga, la pesca de luceros de Janitzio, los olivos que rememoran óleos áureos de Tzintzuntzán, toda esa gracia única con que la dura ley del sudor alimenticio comparece en las montañas y lagos michoacanos. Genial por sí misma esa distribución del trabajo, redimiendo a los indios de la destructora rudeza de la minería. Queda aún por ver la segunda parte, la distribución de los productos. En esa república de Quiroga, que no pudo durar medio milenio como la de Licurgo, sino apenas un tercio de siglo, el benefactor impuso la distribución de los productos y beneficios en general, de todos los proventos del trabajo, conforme a los esfuerzos desarrollados y a las necesidades. La República Hospitalaria sostenía gratuitamente escuelas para su enseñanza encaminadas a la preparación práctica de los trabajadores. Mantenía asilos y hospitales para niños, ancianos
y enfermos incapacitados de ganarse el sustento, y apartaba un margen además para las grandes obras que, todavía, demuestran en Pátzcuaro la grandeza de los proyectos quiroguianos. La educación estaba consagrada a formar productores de bienes inmediatamente beneficiosos para la comunidad. La previsión económico-social estaba asegurada, con la siembra de dobles cosechas y el debido almacenamiento para los años de escasez. En la parte legislativa y humanitaria, Don Vasco fue el primer abolidor de la pena de muerte en América, estableciendo como pena máxima para los delincuentes nada más que excluirlos de la comunidad. Puso como primera máxima de su sistema el respeto y afecto a los indios, adoptando de ellos hasta la materia prima con que construían sus ídolos, para la presentación de los nuevos dioses. La aspiración última de la idealidad griega, la salud, Higia, fue asociada así a los mitos cereálicos de la tierra y a la invocación de la Virgen cristiana, para encenderle lámparas de adoración. Como norma social, el respeto a la justicia y a la paz, la religión pragmática del trabajo y la bondadosa tolerancia caracterizaron esa organización. Según han revelado excelentes investigadores, Don Vasco había traído de la Salamanca de Francisco Vitoria un poderoso reflector de aquellas utopías socialistas y compartía con otros escasos civilizadores como las Casas la idea de que los indios eran seres humanos iguales a los europeos y dignos de libertad y derechos. De los grandes humanistas del Renacimiento que alentaban tan bellos sentimientos, solamente Quiroga estuvo en posibilidad de convertir en realidad y probar en el campo de los hechos su sistema. En la República Hospitalaria, desde luego, era imposible que prosperaran convenderos ni caciques, imposible que medraran castas de logreros ni aprovechadores de la inferioridad bélica de los indígenas. Por además decir, entonces que Vasco de Quiroga fue rudamente combatido, dándose a las acusaciones el sesgo más peligroso para él, señalar sus trabajos como heterodoxos en pugna con el rígido y cruel sistema inquisidor de la conquista. Y aunque la bondad y belleza de su obra la defendía por sí sola, y los resultados eran tan elocuentes como en ningún otro lugar de América, conservando hasta hoy Michoacán la clara y fragante tradición de su obra, Don Vasco fue no solamente combatido, sino finalmente vencido, logrando apenas llevar hasta el final de sus días la utopía gloriosa. Obligado al final de su vida a comparecer ante la corte de Madrid, acusado de haber formado en Michoacán una Babilonia de herejías, en la que no cabía ni la mentira, ni la explotación, ni el lucro. El emperador trató de solidarizarlo con los verdugos y encomenderos que reclamaban ya su presa, y le permitió, a duras penas, regresar a su obispado de Pátzcuaro, pero haciéndolo amo de dos haciendas, la que Don Vasco dedicó al sostenimiento del colegio de San Nicolás, que ya había fundado. Muerto Don Vasco, el sistema general de la conquista, el absolutismo teocrático, esclavizador y explotador, el sistema de Cortés, de Nuño de Guzmán y hasta el mismo ilustrado Zumárraga, que imponía inquisitoriamente la fe quemando a un cacique, el sistema mismo Mendoza, que agregaba a sus hazañas civiles la atroz matanza de los indios de Jalisco defensores de su suelo, el sistema de la conquista, que dio 3 siglos de obscurantismo y esclavecimiento, iluminados apenas por aquel humanismo inicial y por el enciclopedismo de los ministros de Carlos III, ese sistema del coloniaje encauzado hacia la destrucción, el esclavizamiento y la sujeción del indio, borró casi por completo la huella del emulo de Bartolomé de las Casas. En 1776, precisamente cuando Hidalgo recibía en San Nicolás el diaconato, tras una década de sobresalientes estudios, aparece impresa en México la obra Fragmentos de la vida y virtudes de Don Vasco de Quiroga, cuyo autor es el licenciado Juan Joseph Moreno, maestro y rector de San Nicolás. Nativo de Yuririanpúndaro, Moreno había hecho sus estudios en San Ildefonso y labor educativa en Morelia y Guadalajara.
Pinta así a don Vasco, corpulento anciano, calvo y cano, constructor de una sociedad de razón, justicia y de verdadero cristianismo en tierras de América, y juzga solo la barbarie e incuria de aquel primer siglo de la conquista, y en este reino pudo pasar con profundo silencio sobre acciones y virtudes tan brillantes, las cuales se complace en rememorar cumplidamente el biografista. ¿No diríase un espejo en que se está mirando, corporal y espiritualmente, el hidalgo de Dolores? Resalta el biografista, entre las hazañas de don Vasco, haber prohibido que cerrase a los indios como esclavos, haber enviado presos para España cuando llegó como encargado de poner orden y justicia, con la primera audiencia a Cortés, a Nuño de Guzmán y a los principales incendiarios de la conquista a sangre y fuego, y además el haber creado la República Hospitalaria, cuyas exigencias de amor, igualdad y justicia no pudieron prevalecer entre la furia del oro y la orgía del crimen de los conquistadores. No podemos afirmar si Juan Joseph Moreno, tal como Clavijero, fueron personalmente iniciadores de Hidalgo, mas no cabe duda que la biografía de Quiroga impregnó, más que ninguna otra, su gestión a Hidalgo, y por contacto de éste, que sin duda lo hubo, con algunos discípulos o por irradiación indirecta ambos, Quiroga e Hidalgo, floreció aquella generación de los Michelena, Soto, Morelos, Rayón, Verduzco, Castañeda, hasta Matamoros y póstumamente Melchor Ocampo, quienes, por tener por cuna intelectual el célebre colegio quirogiano, amaron y comprendieron el indio, en plano universal de dignidad y libertad humana.